¿Empezamos, Gladys? Un ratito, un minuto, un ratito. Ok. Traigo un café volando y vuelvo. Ya tengo listo. ¿Empezamos, Gladys? Un ratito, un minuto, un ratito. No salga, pues estamos muy pocos, mi amor, ¿sí? Estamos muy pocos. Mi gente muy querida, yo me voy a quedar conectada con audio y mientras tanto les voy a estar apoyando si por ahí se me desconectan. Mil disculpas. De corazón quiero estar con ustedes en serio toda la clase y cualquier cosa si por ahí me desconecto, después les prometo que voy a ponerme al día mirando el video que hacen. Así es que no te olvides de grabar, Silvia, por favor. No, ya, de hecho que se va a grabar en este mismo momento, van a empezar a... Ok, comenzamos, Silvia. Bueno, gracias, Rosana. Muy buenas tardes, muy buenas noches para todos, muy buenas tardes para nosotros los que vivimos en esta parte del que aún tenemos un solcito. Muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas con nosotros. Ya le tenemos presto al doctor David Galeano. Él, les cuento que tiene una larguísima trayectoria en el campo del idioma guaraní en nuestro país y en estos días fue muy solicitado, muy consultado por todas las manifestaciones de repudio que hubo en Paraguay en contra de nuestro querido y tan lindo guaraní. Así que para nosotros es un enorme placer tenerlo a él como referente para que nos pinte un panorama sobre la situación del guaraní, de cómo se encuentra. Y bueno, antes que nada, para las personas nuevas que se están conectando, les quiero contar que este es un emprendimiento del Centro Cultural Paraguayo en la Costa Oeste, una entidad recientemente inscrita legalmente ante el gobierno federal y estatal, y nos complace que esto sea un apéndice de la Asociación de Paraguayos en la Costa Oeste, una organización sin fines de lucro, y Gladys Duarte Ayala es la presidenta, a quien ya les da la bienvenida. Muy amable. Muchas gracias, Silvia. Bienvenidos a todos. Gracias por estar nuevamente pendientes de esta clase, que de hecho ha levantado mucha repercusión en el sentido de que nos sentimos demasiado y bastantes identificados con nuestra lengua nativa. Así es que bienvenidos y gracias por estar nuevamente aquí. Te paso el micrófono, Silvia. Gracias. Bueno, y ahora ya vamos directamente al profesor porque queremos enmendar, por así decirlo, de alguna manera, todo este tiempito y aprovechar al máximo. Y para quienes no puedan estar hasta el último, les contamos que esto queda grabado, pueden verlo después en diferido, como se hace con los partidos importantes. Así que todas las clases quedan grabadas y bueno, ahí pueden seguir. Y también les voy a enviar una invitación para mañana. Tenemos cosas muy interesantes. Así que bienvenido, doctor Galeano Olivera. Aguille, Coñacaray, Silvia, Aguille, Bete. Muchas gracias, o sea, gracias Aguille y Aguille Bete. Muchas gracias. Coñacaray, señora Silvia. A Peña y Meva, todos los que estamos en esta reunión, para conocer mejor nuestra lengua guaraní. Guaraní me castellano, moco idea, hablamos en guaraní y castellano y en los dos idiomas. El propósito es que todos puedan comprender estas cuestiones que son, digamos, fundamentales. Son 5 clases, conferencias sobre temas, digamos, trascendentales para cualquiera que quiera aprender la lengua guaraní. Cualquier persona que quiera aprender la lengua guaraní y la cultura guaraní. Entonces, empezamos con esto 15 días atrás, lastimosamente la semana pasada
Yo pido la disculpa también por un problema de energía eléctrica, no pudimos conectarnos. Lo estamos haciendo ahora y el propósito nuestro es justamente recuperar la clase anterior también esta noche y sumarle eso a la que tenemos la semana que viene. Darle las gracias también acá a la presidenta de la Asociación Paraguayos en la Costa Oeste, a la señora Gladys, al Centro Cultural Paraguayo en la Costa Oeste, acá también al amigo Miguel Campos, y en fin, a todos los que están participando. Muchas gracias a UYBT. Una palabra que tiene que ir quedando así como un testimonio tan importante de la cultura guaraní es justamente el decir gracias. Que en realidad en el mundo guaraní no se refiere al gracias de gratitud, sino que se refiere a un estado de gracia, a un estado de plenitud. Es una cosa mucho más trascendente, mucho más importante. El concepto de agradecer, así como nosotros estamos acostumbrados en el mundo occidental, no es propio de los guaraní. Repito, el concepto que estamos usando de ahuye, y es ahui, con una i, no es con una i, algunos dicen ahui. De todas maneras se entiende. Es la misma cosa que ocurre con Paraguay, que es el nombre correcto de la república, y Paraguay, que es lo que finalmente los españoles que no hablaban guaraní, que no podían pronunciar la i porque la i no existe en castellano, entonces en vez de i quedó en i. Y ocurrió lo mismo con Uruguay, que es Uruguay, o un lugar en Paraguay se relaciona con el hechizo, el famoso arroyo Tapiracuay, que está en Santaní, ¿verdad? Es Tapiracuay, ¿verdad? Hay palabras que se degradaron, perdón, porque la i del guaraní no existe en castellano y los que pronunciaron el guaraní siendo hispanohablante, como el caso de los conquistadores, luego los colonizadores, los sacerdotes, lo hicieron como pudieron. Y en ese sentido de como pudieron, en vez de salirle que es el famoso el locote pequeño nuestro, el tipo el ají ¿verdad? Acá es al final quedó en ki y el nombre de la ciudad por último quedó en Ki-Indú. Ki-Indú quiere decir el lugar donde abundan las plantas de ki, las plantas de ají o el locote ese pequeño nuestro acá tradicional de la zona. Entonces, por eso hago la aclaración nada más de que la forma correcta es ahuye y que la palabra ahuye significa estado de gracia, estado de plenitud, que ya después, paraguayamente hablando, se convirtió también en gracias de gratitud. Ahuyen de gracias a vos por esto, por aquello. En fin. Bueno, entre la clase anterior y esta, lastimosamente, como decía nuestra presentadora, la señora Silvia, tuvimos un incidente poco grato acá en Paraguay con el tema del guaraní. Cuando que, por ejemplo, estamos haciendo un curso tan importante con gente como ustedes, lejos del país, no solamente paraguayos, sino que extranjeros también, que aprecian, que valoran el guaraní, acá internamente, en una localidad que está distante a unos 300 kilómetros de Asunción, al noreste, en la zona, para los que conocen Curuguatí, en la parte más alta de Curuguatí, una colonia, prácticamente una zona liberada para los brasileños en este momento, ¿verdad? Lo digo con respeto y con mucha responsabilidad. Una señora dueña de una de esas grandes extensiones de tierra, terrateniente, difundió un audio exigiéndoles a sus empleados paraguayos en una zona eminentemente guaraní hablante, estamos hablando del corazón del Paraguay, entre San Pedro, Canindeyú y Caguazú, que es la zona de influencia de esto que estamos hablando, ordenó, en síntesis, ordenó a sus empleados paraguayos, a todos, sin excepción, no hablar más guaraní, que ella no entiende, que a ella le basta el portugués y el castellano y que no le interesa el guaraní. Y es más, planteó una situación más grave, ¿verdad? Porque en algún momento les dijo, en un tono muy soberbio, si ustedes no dejan de hablar guaraní, pasen a pedir la liquidación y busquen un patrón paraguayo con el que van a hablar guaraní.
Y eso fue una cuestión que desató la reacción ciudadana y probablemente en mucho tiempo, en muchísimo tiempo, yo por lo menos no recuerdo otra que la que se dio justamente entre ayer y hoy también, un caso donde la ciudadanía completa, porque no, yo por lo menos no he visto excepciones, estoy en todas las redes sociales, se mostró en una actitud positiva hacia el guaraní, defendiendo la lengua y diciéndole a esta ciudadana que lo que ella estaba haciendo no correspondía, más todavía estando en un territorio paraguayo, siendo el guaraní una lengua oficial del Paraguay. Bueno, el incidente ese día se dio el domingo a la tarde, noche. Al día siguiente hubo una manifestación frente a la casa de la señora. Ella pidió un poco más, un poco menos disculpas. Y bueno, la cosa continúa porque ahora hay una denuncia en contra de ella en la Fiscalía de San Estanislao, en San Pedro. El conductor del ómnibus que se encargó de distribuir el audio fue convocado por la Fiscalía para dar testimonio de lo que él hizo, ¿verdad? De quién le pasó los datos, en fin, qué sabía la cuestión. En esa situación seguimos, ¿verdad? Entonces, eso nomás quiero de paso mencionarles, ¿verdad? Y también recordarles que todo esto, irónicamente, ¿verdad? Coincide. Mañana 7 de marzo, y el 7 de marzo de 1870, 6 días después de terminar la guerra contra la Triple Alianza, el Ejército de Ocupación en Asunción emitió una resolución por la cual, entre otras cosas, prohibía el uso de la lengua guaraní en las escuelas del Paraguay. Terminada la guerra 6 días después, ¿verdad? No olviden que, y eso no es ningún vicenqueo, a lo mejor o probablemente antes de la guerra, una preocupación de los aliados, quedó el testimonio de Bartolomé Mitre, presidente argentino, del temor a la lengua guaraní. Y un poco más, un poco menos decían, si queremos eliminar al Paraguay, eliminemos al guaraní. López usó el guaraní durante la guerra, definitivamente le dio mucha importancia. Él convocó en Paso Pucú a los estudiosos del guaraní en 1867. Ellos hicieron un abecedario y con ese abecedario se publicaron los periódicos de trinchera como el famoso Cabixuí. Y repito, muere López el 1 de marzo de 1870 y mañana, en nuestro calendario ahora, mañana 7 de marzo se van a cumplir 151 años de la prohibición por parte del Ejército de Ocupación Brasileño en Paraguay, después acabada la guerra, la prohibición de usar guaraní en las escuelas del Paraguay. Simplemente para ubicar nuestra clase de hoy también y reivindicando con ustedes el valor que tiene esta lengua que es tan hermosa, tan linda como cualquier otra lengua del mundo. La primera clase hablamos nosotros de las diferencias que hay entre el castellano y el guaraní. Acabo yo de mencionarles que el que habla castellano, el que nunca habló guaraní, que en el aparato fonador, ¿verdad? Acomodó 24 sonidos diferentes del castellano, 5 vocales, A, E, I, O, U, ¿verdad? Y las demás 19 consonantes tiene esa capacidad, 24 sonidos diferentes. Para que ustedes tengan esa idea en la comparación, el guaraní hablante es capaz de producir 33 sonidos diferentes, 9 más que el hablante castellano. Y entre esos 9 sonidos más, por ejemplo, están las 6 vocales nasales y la sexta vocal oral que es la U. Entonces en el guaraní, en vez de decir A, E, I, O, U, decimos también A, E, I, O, U, U, U de agua. Y sus paralelos que son las nasales A, E, I, O, U, U. Y les ponía simplemente algunos ejemplos la vez anterior al hacer esa comparación entre el castellano y el guaraní. Por ejemplo, yo digo, le quiero decir a alguien que se quede en un lugar, le digo epitá, bebé, quédate allí. Y el color rojo, colorado, es pitá, illao pitán, yo puedo decir, no es illao pitá, sino illao pitán, tiene un timbre nasal. Entonces, esa pequeña diferencia marca diferencia de significado. Si yo pronuncio oralmente, me refiero al talón, o a quedarse en un lugar, o quedarme yo, por ejemplo. Apitar, si yo digo, apitaco, ave, me quedé aquí o me quedo acá.
Pero si yo digo aopuitán, es rojo. También pusimos el ejemplo de la palabra oque. Oque, Gina. Él está durmiendo o duerme. Oque, duerme. Y oque, que, nasal. Oque, que es puerta. Embotripe, oque. Es diferente de decir embotripe oque, que es la forma correcta que embotripe oque. Oque. Embotripe oque. Al que tiene acostumbrado el oído, perfectamente distingue la diferencia entre oque de dormir y oque de puerta. Y creo que un ejemplo más era el caso de pitú. Pitú de aliento, hálito. La gente suele decir ipitupá. Ipitupá. Pa de acabarse o pa. Se le acabó el aliento. Hay veces cuando una persona lleva la respiración e inclusive desmaya. Y entonces, el es pitú. Pitú, aliento, es oral. En cambio, si yo digo pitú, acá en Paraguay a esta hora, iñipituma. Iñipituma, Gina. Ya está oscureciendo, ya es oscuro, ya está la noche, está empezando la noche. Eso es pitú. Pitú es lo oscuro, la oscuridad. Iñipitú, yo digo, está oscuro, o está oscureciendo, cuando digo iñipituma. Bueno, eso era un primer caso. Luego, solamente estoy mencionando algunos, no voy a repetir todo, pero solamente para ponerles un poco en situación para lo que vamos a hablar hoy. El caso, por ejemplo, de la facilidad de hablar guaraní, aunque muchos hacen la propaganda diciendo que es más difícil que el castellano, yo puedo asegurarles que es mucho más fácil aprender guaraní que castellano, ¿verdad? Con la paciencia que le podamos poner y el empeño que ustedes puedan poner de su parte, esto es más fácil que caminar a pie. Bueno, entonces, decir, por ejemplo, que los adjetivos tienen una sola forma para su uso, los calificativos. Era el caso de poná. Y en castellano poná es lindo, si es masculino y singular, linda, si es femenino, lindos, si es masculino y plural, y lindas, si es femenino y plural, ¿verdad? Lindo, linda, lindos, lindas. En guaraní es poná, y punto. Y yo en algún momento por eso exageraba y decía, no, hay poná, ponó, ponás, ponós, por ejemplo, no, hay en guaraní, es poná y punto. O yo quiero decir pucú, de largo, no es pucú, pucá, pucús, pucás, no, eso no existe, es pucú y punto. ¿Verdad? En cambio en castellano es alto, alta, altos, altas. O lo contrario, bajo, baja, bajos, bajas. Es carapé en guaraní y carapé solamente, no hay carapé, carapá, carapés, carapás, por ejemplo. Entonces, con eso lo que quiero significar es que el que va a aprender guaraní no va a estar preocupándose si es masculino, si es singular o si es carapé. Y poná y punto, y va ahí y punto. El que sufre en esta historia, y es lo que ocurre en Paraguay con la educación, es que ese niño guaraní hablante que ni idea tiene de lo que es la concordancia, y eso no es culpa del guaraní, es que nunca se le enseñó castellano. Ese es el gran error nuestro. Si queremos que la gente hable castellano, enseñémosle castellano, pero no le culpemos al guaraní. La gente dice, no habla castellano porque habla guaraní. El guaraní no tiene nada que ver, el guaraní es un idioma independiente. Con ese criterio yo tendría que decir, por culpa del inglés yo no hablo bien castellano. ¿Y qué tiene que ver el inglés conmigo? Nada. O que ustedes me digan, por culpa del castellano hablo mal inglés. Eso no existe. Entonces, con ese criterio, nada más quería decirles que es una dificultad para el guaraní hablante que va a la escuela y como nunca nadie le contó, entonces comienza a cometer errores de concordancia que hasta hoy son muy comunes en el hablar paraguayo. El tercer y último caso que quiero mencionarle a modo de recordación, que es tan importante, es el de la conjugación. Para cualquiera que va a estudiar idiomas, lo más importante es, para mí particularmente, les hablo como lingüista, el gran secreto es aprender a conjugar. Si ustedes aprenden a conjugar una lengua, no importa cuál sea la lengua, yo les puedo asegurar que tiene casi un 80% de aprendida la lengua. La lengua es el verbo es la palabra que más accidentes sufre. En el guaraní sufre 7 accidentes, en el castellano creo que son 8. Bueno, y entonces les ponía el caso muy interesante de cómo en guaraní la criatura que aprende solamente guaraní, como esta de la que les estuve hablando recién, al conjugar dicen a y después guatá, re, guatá, o, guatá, ya, guatá. Tenemos prefijos en guaraní. Guatá no cambia. Lo único que yo hago es en forma de prefijos, delante le pongo a, re, o, ya, ro, pe, o. A, guatá, re, guatá, o, guatá, ya, guatá, ro, guatá, pe, guatá, o, guatá. Y esa criatura pasa al castellano y resulta que se le dio la vuelta al mundo.
Porque en castellano, en vez de prefijo, va a tener sufijo, va a tener que decir camin o, camin-as, camin-a, caminamos, caminamos, camináis, etc. En guaraní va como prefijo, repito, aguatá, reiguatá, oguatá, yaguatá. Este es un caso muy interesante que vale la pena tomar en consideración. Y esto también demuestra que son dos idiomas diferentes, que requieren aprendizajes diferentes. Si es que lo que yo estoy diciendo es falso o estoy mintiendo, ustedes tendrían que demostrarme que la gente cuando habla guaraní dice yo guato, tú guatas, nosotros guatamos, guataremos, guatarán y compañía. Y eso ustedes saben que no existe, ¿verdad? Entonces es bien sencilla la cuestión. Ese fue el punto de partida, esa fue la primera clase y la idea fue justamente así, científicamente, objetivamente, mostrarles dos lenguas distintas que coexisten en un territorio que es el paraguayo y su entorno. Se habla en Argentina, se habla en Brasil, se habla en Bolivia, se habla inclusive en Uruguay. Y con los paraguayos que como ustedes están en cualquier lugar del mundo. Entonces, desde ese punto de vista, repito, entender que son dos lenguas diferentes que requieren tratos diferentes, distintos también en materia pedagógica. Hoy quiero mostrar, también les hablé, creo que un dato interesante, les mostré inclusive las imágenes de un poco de la prehistoria, de la arqueología, con respecto a la cultura guaraní, a la sociedad guaraní en el territorio paraguayo en particular. Les hablé del hombre de caballero, cuyos restos fósiles fueron encontrados en la década del 80 por José Perazo, fueron estudiados por él, por Luciana Pallestrini y por la doctora Ana María Castillo y un equipo de gente especializada. Y los resultados fueron que los restos más recientemente enterrados en Caballero, acá en Paraguarí, tenían 990 años, 1000 años. Y los más antiguos enterrados en el mismo lugar tenían 3620 años de antigüedad. O sea, fueron enterrados hace 3620 años. Y yo allí les hacía una simple comparación. ¿Qué es lo que nosotros contamos en la historia del Paraguay? Aparte de los 200 años de la independencia, una etapa previa, precolombina, y hablamos de cuánto. Asunción cumplió 482 años, ¿verdad? Ni siquiera alcanzamos los 500 todavía. Y allí en Caballero, los restos fósiles más recientemente enterrados tienen 1000 años, o sea, el doble de tiempo. Ya antes de la llegada de los conquistadores de América había gente que se estaba enterrando en Caballero, delicadamente, en urnas funerarias. Y los más antiguos tenían 3600. O sea, yo les decía, hagamos un cálculo así, simplemente traído los pelos, restémosle los 500 años a 3620 y sobran 3120 años de historia allí en Caballero que nadie nunca supo hasta que Perazo y compañía descubrieron estos fósiles. Y les decía más, regresenle los 2000 años de Cristo y sobran 1600 años antes de Cristo. Y les decía, por historia comparada, ustedes van a saber que 1600 años antes de Cristo se construían las pirámides en Egipto. Y acá en Paraguay, los indígenas estaban enterrando en urnas funerarias a sus fallecidos. El otro caso fue el hombre de Itaipú, del Alto Paraná. Los restos fósiles fueron encontrados en ocasión de la construcción de la represa. Pepe Jacroño Tincho, Becuera, Peyo Yapo, Bemba, Guacetepe, Ponción Cape, Yuyukumi, Yapepo. Yapepo es el nombre que ellos le dan a las urnas funerarias. Son como una especie de cántaro. Dentro de un rato les voy a volver a mostrar. Y en esas urnas enterrados estaban allí y fueron descubiertos al momento de hacer las excavaciones para la base de la represa de Itaipú. Y allí los estudios hechos con la técnica del carbono 14 dieron como resultado 8000 a 10000 años de antigüedad, 6500 años más que el hombre de Caballero. Y el último caso, el que en el 2009 fue liderado por José Las Heras, un investigador español en la zona de Amambay. Justamente dentro de un rato vamos a hablar de eso. Allí el resultado de la investigación, 5400 años para los enterrados en un lugar allí de la Amambay, cerca del Cerro Guazú, de los Pañitas de Tená, y 12000 años los más antiguos. Esos son un poco los datos anteriores. Hoy quiero mostrarles, para eso voy a compartir la pantalla con ustedes, esta imagen que en un ratito van a ver,
esta imagen, lastimosamente, vamos a hablar un poquitito de las comunidades indígenas del Paraguay hoy. No sé, ustedes mismos, en los libros que leyeron, en los libros que leen hoy, van a ver que siempre el trato que se les da a los indígenas en tiempo pretérito. Ya todos están muertos. En los mejores libros de historia del Paraguay, incluidos los de la actual reforma educativa, dice, al hablar de los indígenas, los guaraníes vivieron, los guaraníes se alimentaban, los guaraníes transitaban, los guaraníes eran excelentes conocedores de la naturaleza, pero todo un pretérito. Y para mí es una forma también de colonialismo tan fuerte que se arraigó y que no desapareció, porque ellos siguen vivos. Una vez me tocó ir a reemplazar a un colega profesor a una escuela aquí en el centro de Asunción y me había pedido que lo reemplace porque justamente el tema de la noche era el tema de los guaraníes. Me indicó la página del libro, yo llego a la escuela, les pido a los niños jóvenes, 12, 13 años, que abran el libro, comenzamos a leer, o sea, uno de los alumnos lee el capítulo que él me pidió. Cuando termina el primer párrafo, paro la lectura porque me percato yo de esta cuestión. Y les digo yo a ellos, así de golpe y porrazo, ¿escucharon bien la lectura? Les dije. Y sí, me dicen. Y me dijeron, ¿y qué encontraron allí? ¿Qué notaron algo de raro? Y se miraron entre ellos y nadie me dijo nada. Bueno, vamos a volver a leer. Leímos otra vez. Nadie se percató otra vez. Entonces les dije yo, ¿en qué tiempo están los verbos? Y allí comenzaron a decirme, están en pretérito. Y les digo yo, pero si están en pretérito, quiere decir que ellos están todos muertos. Y uno de los mitaí que estaban allí, uno de los muchachos, que me dice, no, profesor, acá en la esquina, allí en Chofer del Chaco, están todos los días pidiendo moneda. Allí están en el medio de la calle. Y me levanta el otro la mano, no, profesor, allí en el centro también está una partida, allí por cerca de la plaza. Y le digo yo, pues acá tenemos graves problemas, le digo. El libro dice que ya están todos muertos, le digo. Y ustedes me dicen que está vivo, yo también sé que están vivos, le digo. Y les digo yo, acá no podemos ir, no podemos continuar leyendo porque esto está mal. Y les hago formar unos grupos y les digo, bueno, ¿qué solución le podemos dar a este problema que tenemos acá? Termina el trabajo, uno me dice, vamos a mandar una nota al ministro para que se cambien todos los libros. Otro vamos a mandar a la presidencia, otro vamos a mandar a los medios de comunicación. Pero apareció el personaje de la noche, el tipo que me causó un impacto tremendo, hasta ahora lo recuerdo, Mitaí. Y me dice, profesor, ¿por qué no solucionamos el problema acá entre nosotros nomás? Ya me dice. ¿Y cómo vamos a solucionar? Y acá donde dice recorrieron, vamos a poner recorren. Vamos a borrar y vamos a poner recorren. Y acá donde dice se alimentaron, vamos a borrar y vamos a poner se alimentan allá arriba. Y le digo yo, pero, escucha, sus libros son lindos, son nuevos, ¿cómo? Pero vamos a borrar y vamos a poner. Y sí, profesor, no hay problema, vamos a borrar. Entonces yo les digo a todos, está a consideración de ustedes, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de leer o hacemos lo que Pedro nos pidió? Y yo me quedé sorprendido porque todo el mundo salió y me dijo, vamos a hacer lo que Pedro dijo. Y Pedro pidió que cada parte en tiempo pretérito ellos borraran y sobre eso escribieran en tiempo presente. Yo les aseguro que no hubo un tipo más feliz esa noche que yo cuando salí de esa clase porque esas criaturas hicieron algo simbólico, pero al fin y al cabo valioso. Los libros hablan de los indígenas en tiempo pretérito. Es un primer aspecto que quiero mencionarles. Esto que ven acá en la imagen, esta imagen no es de hace 500 años. Esta imagen tiene 20, 30 años máximo. Si quieren ustedes 10 años, puedo mostrarles fotos de ayer, de antes de ayer, y ellos no están muertos. Quiero mostrarles esta imagen, una imagen imponente. Este es en términos, digamos, ya occidentales, un chamán. Entre los guaraní, en el buen sentido de la palabra, un abapayé. La palabra payé para los paraguayos significa algo malo, es brujería. Pero en el mundo guaraní, el payé, el abapayé, es el líder espiritual. No tiene nada de malo. La palabra payé en realidad significa algo que tiene magia, algo que tiene una especie que hechiza, que causa
cambio, que tiene poder extraordinario. Eso es lo que significa en realidad la palabra payé. Ya no en el sentido que los paraguayos le dimos a esa palabra, que es la de brujería. También quiero mostrarles un dato de... acá está. En este mapa que también yo voy a pasarle después a los organizadores del curso para que a su vez les puedan entregar a ustedes. Este es uno de los primeros mapas en Paraguay, hecho por una de las más importantes investigadoras, digo investigadoras, en el plano de la investigación en Paraguay. Las mujeres como ella son muy pocas. Lastimosamente falleció la doctora Branislava Susnik, Branka Susnik. Yo tuve la oportunidad de conocerla, trabajé muy de cerca con ella. Yo soy profesor del Instituto Andrés Barbero, creado por el doctor Andrés Barbero, ahí en la zona de la Cruz Roja. Toda esa zona es la zona de la familia Barbero, las propiedades eran de ellos. Y bueno, fue Barbero el que propició la venida al Paraguay de Susnik. Y ella llega al Paraguay lastimosamente poco tiempo después del fallecimiento del doctor Barbero. Y ella, por encargo del doctor Barbero, construye el Museo Etnográfico, uno de los más importantes museos de América, al cual poco o ningún valor se le dio. Yo suelo hacer una encuesta entre mis estudiantes, todos paraguayos, ¿verdad? Y asuncenos, y le digo, ¿quién entre ustedes conoce el Museo Andrés Barbero? Y de 20 me levantan la mano 2 o 3. Después le pregunto, ¿y quién sabe cuál es la dirección del Museo Andrés Barbero? Y de los 3 me levanta la mano 1. Y después le digo, ¿y quién entró alguna vez al Museo Andrés Barbero? Y ya nadie me levanta la mano. Es decir, está acá, pero nadie sabe que eso existe. Y fue una de las obras más importantes, un legado valioso para la humanidad de la doctora Susnik. Esto que ven acá es el resultado del recorrido que ella hizo a lo largo del Paraguay por casi 20 años, desde 1950, 70 y más inclusive, yendo a cada lugar y ubicando geográficamente a las comunidades indígenas del Paraguay. ¿Y qué es lo que ella hizo con el museo o en el museo? Creó 17 stands. Y en esos 17 estaban los 17 pueblos, naciones o repúblicas indígenas que ella descubrió a lo largo y a lo ancho del Paraguay. Ella lo que hizo fue una pequeña muestra de toda la diversidad indígena que ella conoció en el Paraguay. Y con eso construyó el museo que, repito, hasta ahora está y que todavía nos llama la atención de la gente, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo Susnik, entre otras cosas? Distribuyó, junto a otra gente también especialista en el tema, antes y después, distribuyó a los indígenas en 5 familias lingüísticas, por la afinidad en materia de idiomas que cada uno de estos pueblos tiene. Entonces, por ejemplo, toda esta parte que corresponde a la región oriental del Paraguay, en la parte de la región oriental, Asunción, Ciudad del Este, Pedro Juan, Encarnación, Villarrica, etc. Todo este sector de la región oriental es un territorio guaraní. Y ella encontró acá donde está mi cursor, acá en la parte del noreste, donde está el departamento de Mambay, a los Paín Tabitená. Paín Tabitená, que es una etnia guaraní, una etnia que habla guaraní. Luego ven ustedes una línea fina que empieza ya en Concepción, baja por San Pedro, Canindeyú, Caguazú, Villarrica, Cazapá, Tapúa, y cruza inclusive a Misiones Argentina, ¿verdad? Y esta línea corresponde a los famosos Mbuyá guaraní, los Mbuyá que fueron estudiados, entre otros, por el legendario León Cadogan, ¿verdad? Este territorio que está acá, territorio Mbuyá guaraní. Luego en la costa del Paraná, allí desde el río Paraná, desde, si quieren ustedes, la zona de Embaracayú, bajando, lado paraguayo y lado brasileño, también acá al lado argentino, donde está el famoso puerto de Iguazú, Misiones, Argentina. Nosotros vamos a encontrar de ambos lados a los Abá guaraní, llamados también Abá Siripá. Siripá, que es una denominación que a ellos no les gusta para nada, porque Siripá es una especie de vestimenta que se usa hasta ahora, que ellos tienen, y que
ellos dicen que no tiene nada que ver con ellos, ¿verdad? Que alguna vez a alguien se le ocurrió darles esa denominación porque vestían de esa manera, entonces les quedó el nombre, pero ellos se llaman entre sí Abá Guaraní o Abá Catú o Abá Catueté. La palabra Catú en guaraní significa perfecto y la palabra Abá significa persona, persona. Lastimosamente entre los paraguayos la palabra Abá pasó a ser sinónimo de la persona parca, inclusive para algunos de una persona maleducada, que abá que sos, es la persona que en alguna medida es tímida, es la que no habla, que para muchos es como ese tipo de gente, ¿verdad? En realidad el indígena tiene algo de eso, pero no es que no quiere hablar, no habla porque no tiene nada que decir, porque la palabra es sagrada para el guaraní. La palabra es sagrada, ¿verdad? Esa es una cuestión muy importante. Por eso cuando ellos hablan, el que habla es un ñengatú, que en paraguayo ñengatú el parlanchín, el hablador, así como yo en este momento. Pero en el mundo guaraní ñe es la palabra ingatú, es perfecto, perfecta. El que dice las palabras perfectas. Ellos creen que Dios sale a través de nuestra boca. Dios es el que sale. Es la voz de Dios la que sale por nuestra boca. Entonces, solamente aquel que tiene algo que decir puede hablar. El que no tiene nada que decir se calla. Y eso fue mal interpretado por nosotros, que a veces le decimos algo y no nos dicen nada. Entonces de allí vino la cuestión que abá, que sos, vos que sos indio, vos que sos abá. Entonces, quiero dejar en claro que abá no tiene nada de malo, que abá en guaraní significa persona. Es la persona social. La persona social, allí entran hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos y ancianos, todos. ¿Me entienden? Ahora bien, este es el sector de los abá guaraní. ¿Y quiénes más están acá? Está una comunidad que está cerca del Maracayú, cerca de Curuguatí, una parte en San Joaquín, Caguazú, y otra parte en la zona de Caazapá. Estaba ahí, el Cerro San Rafael, y esos son los famosos H. H Guayaquil. Ellos son H, no son H. Muchos dicen H, ellos son H. Ya, ellos inclusive a veces nosotros les imitamos cuando decimos cachique, chachechi, cha. Ellos son H, no H. Y Guayaquil. Guayaquil es una palabra que significa, a ver un poco, le voy a poner el caso. Guayana. Guayaquil. Guayana. Guayana es el nombre hoy de una república en el Caribe. Que todos saben que el guaraní dominó toda esa zona. Y la palabra guayá o guará significa persona. Significa gente, persona, gente. Y aná quiere decir pariente. Peace aná, dice hasta ahora la gente. Peango ese aná. A aná dice pariente. Se pejengüe. Se rogaiguá. Eso significa aná. Y guayana quiere decir personas emparentadas. Y habrán escuchado ustedes más de una vez que cuando alguien se enamora y dice oñemboquí, y la chica es ñemboquijá. Entonces la palabra aquí significa extraño. Guayaqui quiere decir extraño. ¿Y por qué recibieron ese nombre? Ese nombre le pusieron a ellos los hermanos que estaban a su alrededor, los Pañita Vitená, los Mbigá y los Abá. ¿Y por qué le dieron ese nombre? Porque al comparar ustedes después las imágenes de un país, de un abá y de un Mbigá, se parecen mucho. Pero el H es distinto. El H es más bajo de estatura, tiene la piel más amarilla y los ojos más estirados, ¿verdad? En la literatura, en la abundante literatura, inclusive se habla que ellos son los famosos descendientes de los escandinavos o vikingos que alguna vez estuvieron por esta zona y que inclusive tienen una marca genética, ¿verdad? Bueno, estos son los cuatro pueblos, en realidad para mí son repúblicas, que viven todavía en Paraguay, en un promedio aproximado de 15.000 habitantes, los Pañita Vitená, los Mbigá Guaraní y los Abá Guaraní. Los H son los que están en un proceso bastante delicado, porque son menos de 1.000 personas, menos de 1.000 individuos, varones, mujeres, niños, ancianos, adultos, todos. Solamente acá en la región oriental tenemos 45.000 guaraní más, perdón, 46.000, disculpen, con los 1.000 H Guayaquil, 46.000. Les doy este dato porque en el censo que se practicó
últimamente para los pueblos indígenas. El resultado fue de, que son 117.000 indígenas hoy en Paraguay. Sobre aproximadamente 8 millones de habitantes, equivalen al 1,3%. Apenas 1,3% del Paraguay hoy es indígena. Sin embargo, el idioma hablado por ellos es hablado por el 80 y más por ciento del Paraguay, que es el guaraní. Sin embargo, los dueños originales de la lengua constituyen el 1,3% del Paraguay. Y en la región oriental están 46.000. ¿Dónde más hay guaraní? En la zona del Chaco. Se dice que cuando Alejo García, que descubrió el Paraguay por tierra, vino de hacia Santa Catarina, Brasil, cruza el Paraguay acá por la zona del Alto Paraná, va a San Pedro, sube por el Chaco y va al Alto Perú, hacia el Alto Perú. Cuando retorna él otra vez hacia su punto de partida, algunos indígenas quedan en la zona de Bolivia o entran y se instalan en el famoso Chaco paraguayo, y que hizo que por casualidad sea poblado por guaraní. El territorio guaraní siempre fue el territorio de la región oriental y hacia el lado brasilero y hacia el lado argentino. Y entonces acá tenemos nosotros en la frontera con Bolivia, donde está mi cursor, los famosos guarayo o guarayú. Yo le dije hace rato guayá o guará. Guayá es persona, guará es persona. Y acá tienen ustedes, por ejemplo, a los guarayú o guarayo, y también están los guasurangüe o guasurango, que también se llaman guaraníes occidentales hoy, ¿verdad? Con los guarayos. En total son 6 repúblicas que hablan guaraní, 6 pueblos indígenas, 6 etnias, de entre todas las demás, 6 las que hablan guaraní. Y se calcula que son 10.000 los guarayos y 10.000 los guasurangües. Son, sumados los 46.000, estamos hablando de 66.000. Más de la mitad de la población es, en este caso, guaraní hablante. ¿Y qué es lo que tenemos después? Voy a terminar esta partecita y voy a abrir un pequeño tiempo allí para poder conversar. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos otros grupos indígenas no guaraní hablantes, no hablan guaraní. Su idioma es tan diferente como decir alemán, ruso, chino, guaraní. Y allí, por ejemplo, tenemos en la zona norte, frente al río Apa, en territorio del Chaco, están los Guaná, Angaité, Sanapaná, Toba y Lengua. Desde allí hasta casi el Pilcomayo están estas 5 comunidades que pertenecen a la familia lingüística Mascoy. Pero el grave problema es que ya en número son escasos. Estamos hablando de 400, 500, 300 por cada etnia. El único grupo más numeroso es el de los Toba, que en algún momento llegaron a ser 2.500 y que aproximadamente más de 1.000 hoy se mudaron por mejores condiciones de vida a la zona de la provincia de Formosa, donde tienen un mejor trato y unas mejores condiciones de vida. Luego, en la costa del Pilcomayo, tenemos nosotros 3 etnias. Yo insisto mucho que son repúblicas, ¿verdad? Porque tienen sus autoridades, tienen sus idiomas, tienen su religión, tienen sus costumbres, tienen sus artesanías, en fin, tienen su autoridad, tienen su territorio, ¿verdad? Solamente que, obviamente, ellos son minorizados y por consiguiente no tienen ninguna presencia en términos políticos como una república como la del Paraguay o Argentina o Brasil. Bien. Comentario al margen. ¿Qué tenemos acá? Aquí cerca de Asunción, en la frontera con Argentina, lo que viene a ser toda la parte de General Brugués, inclusive a los Macá, que en gran medida ahora se mudaron casi en un altísimo porcentaje a Mariano Roque Alonso, donde metido con una iglesia cristiana que lastimosamente ese es el gran problema que hoy tenemos. Estas iglesias se introducen y causan estragos en los pueblos indígenas, ¿verdad? Los indígenas son los conejillos de India, donde tenemos que ir a probar que Dios es grande, que Dios existe y que hay que ser todos cristianos, por ejemplo. Bueno, bueno, atropellaron y siguen atropellando la identidad cultural, incluida la identidad religiosa de los indígenas. Los Macá
Luego, esta parte que ven ustedes acá, este es el territorio Nivaclé. Nivaclé, que es la comunidad indígena más numerosa del Chaco. Son 15.000 individuos más o menos. También conocido con el nombre de Chulupí. Nivaclé o Chulupí. Y luego acá en la frontera con Bolivia, Argentina y obviamente, pero en territorio paraguayo, están los Manjui, Xoroti o Xorotí. Del otro lado, en la parte de la frontera con Bolivia y con Brasil, en lo que es Alto Paraguay, están los famosos chamacocos, ¿verdad? Que fueron atomizados. Hoy están los tomarajos, los ibitosos y los isir, pero originalmente chamacocos, ¿verdad? Y por último, un grupo muy promocionado, silvícola. Nadie sabía de la presencia de ellos en los territorios que ocupan hasta que algunos fueron a encontrarlos, ¿verdad? Entre ellos, siempre por medio los evangelizadores y otros más, los famosos ayoreos, que están en territorio paraguayo y en territorio boliviano. En fin, esta parte que les mencioné suma el resto que completa los 117.000 indígenas que fueron censados en el año 2017. Y ese es el resultado. Del 100% de la población paraguaya, entonces tenemos nosotros un 1,3% del Paraguay que es población indígena. Y dentro de ese número de 117.000, más de la mitad es guaraní hablante. Los demás tienen otros idiomas que, como dije, no se parecen siquiera al guaraní ni al castellano. Repito, son como el ruso, tan diferente como el chino o tan diferente como el inglés, ¿verdad? Acá hago un primer corte, después tengo una partecita última por esa clase de hoy, pero me gustaría, si es que hay alguna consulta, algún comentario de ustedes. Vuelvo a repetir que los materiales vamos a pasarles después a la señora Silvia, a la señora Gladys, para que otra vez ellas se encarguen de acercarles a cada uno de ustedes. Les pido también a las personas que no nos han enviado aún sus correos electrónicos para que nos pasen, puede ser aquí mismo en el chat o en nuestra página donde a ustedes les quede mejor, para que podamos enviarles las clases anteriores y esta. ¿Alguien quiere hacerle alguna consulta al profesor? No sale muy mal. En todo caso, podría escribir al chat allí. Sí, le tenemos a Miguel Salinas desde la Argentina. ¿Qué tal, Así Miguel? que Ahí se va. Oye, Maitei Bojara, ¿se me escucha bien? Sí, le escucho bien. ¿Cómo estás? Bien, muy contento de, no sé, poder hablar con ustedes. Es como, no sé, es como que, no sé, conocer a Maradona, es que le gusta el fútbol. Gracias. ¿Me entiendes? Sí, gracias. Había leído un artículo en Bojara. Usted hablaba de secretos para aprender el guaraní. Sí. En un artículo. Y justamente esa fue la primera clase acá, Miguel. De esos secretos hablamos acá en la primera clase. Y vamos a pedirle acá la grabación esa, tenés suerte de que la grabación de la primera clase está, vas a poder ver. Ay, espero. ¿Cómo es? Yo creo que los nervios le traicionan a uno, así cuando le habrá pasado a usted cuando habla con alguien tan... quería saber, ¿alguna vez tuvo que enseñar, digamos, yo medianamente tuve contacto con la lengua guaraní, pero si tuvo alguien que tenga que empezar de cero, digamos, sí, muchos. a hablar muchos. ¿Y cómo se hace cuando uno, digamos, quiere aprender, pero no tiene mucho con qué practicar ahora? El otro día por pasé... ejemplo, disculpe. Sí, acá perdón. en Formosa, por ejemplo, ahora volvimos a fase 1 otra vez uno no tiene mucho con qué hablar.
tengo muchos parientes que hablan el yopará y no sé, y cuesta animarse nomás a hablar y que no se te Claro, rían claro. todos. ¿Entiendes? Aquí una cuestión importante, Miguel, le decía yo el otro día a la gente que obviamente esto va en un proceso también gradual y progresivo. Hoy tenemos una cantidad de información en YouTube, hay clases, hay cursos como este que estamos haciendo. Solamente que en el caso nuestro, lo que estamos haciendo es poniendo el cimiento con 5 temas fundamentales que tienen que ver con la parte de la lengua, con la parte de la cultura, como este que acabamos de tocar. Y luego sería aterrizar el tema ya a la parte de del uso del guaraní. Yo de todas maneras estuve pasando el otro día un pequeño video de 6 minutos donde están los saludos, vos podés escuchar, podés repetir. Está un vocabulario básico que, como les voy a dar, aprovechando la ocasión de Miguel, y como tenemos el tiempo y podemos extendernos durante, con el permiso de Gladys y de Silvia, 15 minutos hoy, porque empezamos un poquito después. Si no va a ser un contratiempo, ¿verdad? Ningún problema. Bueno, entonces, Miguel, hay cuestiones básicas. Yo decía hace rato, si vos hablas, vos podés conjugar, ¿verdad? Aguatá, areguatá, oguatá. En el guaraní, la cuestión para poner el pretérito es muy sencillo. Vos le agregás curí. Y vos decís a, guatacurí. Re, guatacurí. Guatacurí no cambia. Lo único que cambia es a, re, o cada uno de los índices que Espérame un indican el ratito, nombre de mi anoto. persona. Está en el material, por eso solamente te estoy anticipando, pero eso inclusive Bueno. vas a poder ver allí. Yo solamente te voy a hacer la mención de por qué es fácil. Si vos recordás los pronombres C, A, D, R, A, E, O, ñandé, ya, ore, ro, pe, peja, cuera, o, esas son las parejas. A es yo, aguatá, a, guatá, yo. Re es tú, ¿verdad? O vos, re, guatá. Vos caminás o tú caminas. O es él camina. O, ya es nosotros, ya guatá, caminamos. Roguatá, que es el otro caminamos, que en su momento vamos a explicar la diferencia. Peguatá es caminan ustedes, o guatá caminan ellos. Lo único que tenés que recordar bien es are, o, yarope, o. En síntesis. Le pones el verbo guatá que no cambia. Le pones el verbo carú que no cambia. Carú es comer. Baapo es caminar, trabajar. ¿Y qué vas a hacer? Cuando vos conjugas aguatá, yo camino. Dere guatá, tú caminas. E guatá, él camina. Yo quiero llevar eso al pretérito y la cuestión fácil es que le vas a agregar solamente curí en una primera fase. A guatacuri, ere guatacuri, o guatacuri. ¿Verdad? Solamente es el verbo más curí y are o es lo único que va a cambiar. Sacarle curí y ponerle ta. Ta que es ta de futuro. Y vas a decir a guatata, re guatata, o guatata. Eso es yo caminaré, tú caminarás, él caminará. Yo te dije hace rato, she, a, guatacuri, de, ere, guatacuri, o guatacuri, yo caminé, tú caminaste, él caminó. O sea, esa facilidad tiene el guaraní. Y si vos recordás eso, le vas a agregar después un adverbio. Por ejemplo, a guatá, puedes decir poná o ahí. Si vos decís she, aguatá, poná, después cambiarle por el negativo que es she, aguatá, ahí. ¿Verdad? ¿Qué vas a hacer después? Cambiar después el pronombre. En vez de she, usan de. De, ere, guatá, poná, de, ere, guatá, ahí. Vos podés ponerle, por ejemplo, un adverbio de tiempo. Podés ponerle cuejé y podés ponerle coanga. Se aguatá coanga. Se aguatá cuejé. Yo camino ahora, yo caminé ayer. O sea, hay un método que es el que nosotros usamos para aprender de una manera relativamente sencilla. Si vos manejás 400 palabras y en esas 400 palabras 80 verbos del guaraní, vas a ser un perfecto hablante de un guaraní básico que cualquiera que está en la calle habla. Así de sencilla es la cosa. Y les recuerdo, y les recuerdo que todas las clases pueden retroceder a las páginas de ATCO, del Centro Cultural, y ahí quedaron grabadas. Así que uno puede practicar. Incluso les quiero comentar nomás para las personas que no estuvieron desde el comienzo, que por más de que aquí estemos solamente 10 personas en el Zoom, por el Facebook se han conectado 3.527 personas. O sea que esto fue una cosa que para nosotros
realmente nos sentimos, mira, infladísimos por el hecho de que haya llegado a tanta gente. Nos han felicitado desde numerosos países, o sea, les han felicitado al profesor, se han unido de varios lugares por el Facebook, no así de repente en el Zoom. Hoy están dos personas de Florida, no sé si ambas son de Miami, Gloria Adorno, que está ahí muy atenta, muchas gracias. Está mi hermana, que es Oñe Ponabe y la Guaraní, desde Miami, es Mirta Cardoso. Hoy Peteimbo Ejara, veí Liliana López, que también habla y escribe muy bien el guaraní. Así que para cualquier persona que esté hoy en línea y que no haya podido ver, les contamos que los materiales quedan íntegramente grabados y pueden revisarlo y compartirlo, que es lo importante. Esta última partecita quiero hacer, y la cuestión va a ser que va a ser un gancho para Miguel y para otra gente, que la siguiente no se pierda, ¿verdad? Porque vamos a volver sobre esto. Hoy estamos haciendo una presentación general y la siguiente clase vamos a hacer un repaso de todo esto, ¿verdad? Y quiero mostrarles esto que yo les decía, lastimosamente los libros hablan de los pueblos indígenas en tiempo pretérito y están vivos. Bueno, quiero mostrarles algo de la religión que no tiene nada que ver con la religión cristiana, sea católica, bautista, adventista, la que ustedes quieran. No. Acá vamos a ver si puedo abrir esto un segundito. Vamos a ver si podemos compartir. Y ustedes me van a indicar si ven esta imagen, porque lastimosamente yo no tengo el... No sé si ya alcanzan a ver. Sí. Bueno, esto le va a ser como una presentación a ver un poquitito. Sí, acá está. ¿Pueden ver ahora ya la primera imagen? Sí. Bueno, este es un niño indígena, esto es el pueblo Paín Tahuitená. Quiero mencionar que estas son imágenes de un amigo muy querido, el profesor Miguel Ángel Cardoso, con quien nosotros trabajamos hace años en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, y también de la profesora Lilian Alderete, y continuamente tienen contacto con ellos, igual que yo también, con los Paín Tahuitená. Ellos estuvieron muy de moda ahora por el tema del secuestro del vicepresidente Denis de nuestro país últimamente, ¿verdad? Estamos hablando de los Paín Tahuitená, estos viven en la región de la Mambay, en la frontera con el Brasil. Hacia Capitán Vado, entiendo que la señora Silvia y sus hermanas me dijeron de Concepción, ellos conocen esta zona a la que yo estoy hablando. Esto que van a ver ahora les va a llamar la atención. Si me dan un ok, están viendo ahora la imagen de un templo. No es el guaraní no le dice tupao a esto. El guaraní le dice a esto opi, y otros le dicen ogaguazú. El tupao es el concepto de la iglesia, pero cristiana. Así como, por ejemplo, cielo se dice ibaga, pero se refiere al cielo cristiano, a la morada de Dios, de los santos, de los ángeles, serafines, querubines y todo lo demás. Allí arriba, cuando uno dice el cielo y allí está Dios, uno mira allá arriba y eso que está azul allí. Para el indígena allí no hay santos, no hay virgen, no hay San José, no hay San Juan, no hay nada, no hay ángeles, nada allí arriba. Allí arriba está la bóveda celeste del universo y eso se llama Arapui. Entonces cuando ellos se refieren al cielo dicen Arapui. Arapui, lo que está, el contenido allí, todo lo que está dentro del universo. Y entonces ellos también, por eso le dicen Opui, le dicen al templo. Y esto que ven acá es el templo de los Paín Tahuitená. Les va a llamar mucho la atención a mucha gente que estudia esto, les llamó la atención la figura triangular presente acá, ¿verdad? Notable. En todas las concepciones religiosas, filosóficas, siempre el triángulo está vinculado a la figura de Dios. Lo otro van a ver acá, perfectamente creo que se puede nítidamente ver la imagen. Esto que ven acá es un círculo enfrente. Es una prominencia que ellos hacen en el suelo, en la arena. Cargan y esto está dividido en 4 partes. En 4 partes. Acá. Están viendo allí, es como una cruz en medio del círculo. Este círculo es el año. Y estas 4 divisiones corresponden a cada estación.
el año nuevo guaraní no empieza como el occidental el 1 de enero. El año nuevo guaraní empieza con la primera luna llena en el mes de junio, que coincide con el solsticio de invierno, ¿verdad? La fiesta de San Juan. En el hemisferio norte, calor, y acá es frío, ¿verdad? Entonces siempre se relaciona con el frío acá también, y empieza allí el año nuevo. Y la costumbre en Paraguay y en muchas de las regiones aquí vecinas, por eso de plantar las semillas en invierno, ¿verdad? En invierno está la parte pasiva que está bajo la tierra, luego 3 meses después la floración, la primavera, ara postí, ara y bostí. Los siguientes 3 meses el ara jacú y la estación de los frutos, ¿verdad? Y por último, los siguientes 3 meses ya en otoño, que es el ara rohuecuy, que nosotros le decimos rohue, hoja cuy que cae, el tiempo que caen las hojas. Y se cierra un año, pero es un año lunar. Ellos cuentan 12 lunas llenas y eso les da a ellos un año lunar, ¿verdad? Ellos seguían en las fases de la luna. Entonces, por cada fase de la luna, casi coincide con el año nuevo que occidental, ¿verdad? Para ellos es el año nuevo, miden de esa manera. Entonces, allí también hay una práctica que como en invierno empieza todo, y el año nuevo. Ellos tienen al Abapayé, a ese líder espiritual que sale y recorre por la comunidad. Y hay veces él está distante de la comunidad, no está viviendo con la gente de la comunidad, y este Opuy no está tampoco en el centro de la comunidad muchas veces. Él va y recluta niños que pueden tener 6, 7, hasta los 12, 13 años, y en un proceso tan tradicional y antiguo que seguramente la memoria de los tiempos va a saber cuánto, ¿verdad? Pero tanto tiempo hace que ellos hacen este mismo proceso cada año, que esos niños, que a veces suelen ser 10, 11, 12, 15 niños en ese promedio de edad, vienen y se quedan con este Abapayé, con este líder espiritual, por a veces casi 30 días, menos o hasta 30 días, ¿verdad? ¿Y qué pasa en esos 30 días? Los padres ni se asustan, ni hacen preguntas, ni nada, porque ellos pasaron por el mismo proceso. Estas criaturas quedan al cuidado de este líder espiritual, y él tiene ese tiempo para inculcarles, para enseñarles todo lo que tienen que saber de su cultura. Cuando llega a su fin, 3 días antes, los niños se preparan para una ceremonia, para un ritual, donde van a dejar de ser niños y van a pasar a ser adultos. Se van a convertir en caraí. La palabra caraí en el mundo guaraní no significa señor. Para los paraguayos y los guaraní hablantes en general acá de la región, caraí es señor. Pero en realidad la palabra caraí significa tener derechos. Tener derechos, eso es lo que significa. Un niño de 6 años, de 7 años, de 8, de 9, de 10, 11, 12, 13, que está en esa ceremonia, pasa a ser caraí, lo que quiere decir que se convirtió en un ciudadano. Tiene derechos cívicos, puede elegir, puede votar, puede ocupar cargos, puede tomar decisiones con los adultos cuando se les consulta. Lo mismo la niña. Y entonces esa niña de 6, 7, 10, 11 años se convierte en cuñá caraí. Cuñá, mujer caraí, con derechos. Esa misma palabra usó la iglesia cristiana cuando en tiempos de la colonia tuvo que traducir todo de urgencia. Como no funcionó el castellano y todo se tuvo que decir en guaraní, la iglesia encontró exactamente la palabra que necesitaba, conocida por los guaraníes. Y esa es la palabra caraí, por eso se usó esa palabra para decir bautismo. Ñamongaraíta, mongaraí, bocaraí quiere decir eso. Ñambocaraíta comitame. ¿Qué significa entonces en Bocaraí? Darle los derechos cristianos. ¿Con qué se le da los derechos cristianos a una persona? Con el bautismo. El bautizado después va a tener derecho a la primera comunión, a la confirmación, a casarse en la iglesia, a recibir la extrema unción, etcétera, como cristiano. El que no se bautizó no es caraí. Entonces, esa misma palabra fue usada después por la iglesia en el sentido exacto que usaron siempre los guaraníes. Con el tiempo, para los paraguayos, repito, la palabra caraí se convirtió en señor.
y Cuñacaraí señora, la mujer adulta. Bueno, entonces estas criaturas pasan por ese proceso acá y acá van a ver ustedes una imagen más próxima de los Opui. El techo es capií, ¿verdad? Es paja. Normalmente el maderamen que sostiene todo esto es de la planta sagrada que es el igarí o cedro. El árbol sagrado es el cedro. La planta sagrada es el cedro. Y el árbol, dije. La planta sagrada es la tacuara. La tacuara es la planta de Dios. Por eso hasta no hace mucho, hasta los ranchos que construimos nosotros los paraguayos en principio eran de tacuara. Cuando ya nos alejamos de las costas de los arroyos y ríos, en vez de tacuara comenzamos a usar el bocayá, el famoso bocayá higüe, el cocotero en forma vertical que cortamos y vamos ubicando uno al lado del otro y atamos con el famoso isipó. Pero eso antes era tacuara, ¿verdad? Bueno, acá tienen otra imagen, este lo fui a la noche. Es imponente, eso uno tiene que estar allí para sentir ese cielo que está encima de nosotros, que parece que está a 2 metros de altura, que uno puede tocar las estrellas con las manos, ¿verdad? En un lugar donde no hay ruido de ninguna clase, porque esto está en pleno monte. Ustedes ven acá unos fogones, estos ellos ponen, normalmente son 3, y ponen a los alrededores para ahuyentar a la fiera, porque de noche están los yaguaretés y otros animales que acechan. Entonces, para que no se acerquen, esos bichos le tienen miedo al fuego y no se acercan. No ñemboyáis y no se acercan. Acá está el famoso Cerro Guazú. En esta imagen que están viendo ahora, ven el cerro hacia la izquierda. Ese es el sitio sagrado de los Pañita Vitená. Allí está el famoso Yasucá Vendá. Eso significa la materia prima. Yasucá es una materia prima de Dios, una materia prima. Y ese es el lugar. Yasucá Vendá es Yasucá Rendá. Y esa materia prima, ellos, por ejemplo, dicen, yo me voy llegando corriendo y le digo, se acabó el último guazú, el último venado acaba de ser matado, faenado. Y alguien de ellos me dice, tranquilo, no te preocupes, vamos allá a su cabendá y allí vamos a volver a hacer toda la cantidad de guazú venado que hagan falta. Y alguien viene y dice, no, acaban de matar al último yaguareté, y ellos nos van a decir, no, no te preocupes, vamos a hacer, acá tenemos el Yasucá para hacer más yaguareté. Este es un sitio sagrado, es como la morada de Dios aquí en la tierra, y está allí. Por eso dicen los habitantes del centro de la tierra, el Iwi tierra pité medio, centro. Acá ven ustedes en esta otra imagen a los niños que van a participaron en este caso de la ceremonia por la cual ellos recibieron toda la instrucción y luego se convirtieron los varones en Caraí y las niñas en Cuñacaraí. Y están viendo acá el círculo del cual les hablé, ven la prominencia, ustedes pueden ver acá los cortes, ¿verdad? Y esto ya, ellos allí van recibiendo la lección, que es el año, que representa cada estación del año, en fin. Acá pueden ver en otra imagen lo grande del Opui, y los niños, repito, estos 3 últimos días que ellos se preparan para la gran ceremonia donde van a pasar a ser Caraí, Cuñacaraí. Esto que ven acá es el Opui por dentro, este es el templo por dentro. Y van a ver lo que les dije, acá está el maderamen, es tacuara. Todo esto es tacuara. Y la madera dura, la que sostiene, esta es el famoso igarí, el cedro. Como esto es en invierno y es época fría, obviamente ellos no pueden dormir en el suelo, y acá ven ustedes los famosos quijá o hamaca. Y eso no es que ellos van al supermercado a comprar 1, 2, 3 hamacas cada uno, ¿verdad? Ellos hacen estos quijá del algodón, del capullo de algodón, ellos hacen los hilos y con esos hilos tejen por una parte la ropa, por otra parte usan el caraguatá, ¿verdad? Y con eso tejen esto que ven ustedes acá, pero todo eso es artesanía. Ven ustedes acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 más o menos se ve acá. Y en total estábamos hablando de casi 13, 14 niños, entre 6 y 13, 14 años, ¿verdad? Más de eso no y menos de eso no. Y como no los puede traer a todos los niños de la comunidad, los va trayendo por parte. Por eso este año viene un grupo, el siguiente año viene otro grupo, hasta que todo el mundo pasó por esta misma experiencia. Esta es una imagen más nítida, más clara, y ustedes van a ver acá los famosos apicá. Son las silletas.
Pero estas son de un solo cuerpo y estas se hacen del igarí, del cedro, que es el árbol sagrado, solamente de cedro. Y cada uno de nosotros que nace en este mundo tiene que tener su apicá. Y a estos niños, cuando se convierten en caraí, los padres, esos 3 días antes, mientras sus hijos practican para la ceremonia, para el ritual donde se van a convertir en caraí, cuñacaraí, los padres van al monte, en la parte más retirada, buscan las plantas de igarí, de cedro, y cortan en un solo cuerpo y labran esto a mano, sin clavos, sin martillos. Ellos hacen estos apicás que le van a entregar a cada hijo. Si un padre tiene más de un hijo en la ceremonia, pues tendrá que hacer 2. Acá ven ustedes 2 mujeres. Una de ellas tiene, según nos contaban, más de 100 años. La otra tiene 85, 80 más o menos. Esta se llama Ana, su nombre occidental. Esta es Isabel, la que está a la derecha, madre e hija. La madre que tiene, en realidad nos dijeron que tenía más de 100 años. Ella se mueve como una niña de 15 años, ¿verdad? Son las únicas que pueden ir a preparar la comida, pero no pueden mirar a los niños, ni los niños y el líder están del otro lado de los que vemos al fondo. Y acá ellos usan un elemento nuevo que les resulta más útil, que es una olla de metal. Están preparando una especie de guiso, ¿verdad?, para la comida. Y solamente terminan de hacer eso y ya se mandan mudar y ellos ni siquiera pueden ver a los niños. Este es el gran día. Acá están los padres con los apicás, que ya les traen para regalar a sus hijos. Van a ver acá a sus hijos, a los que van a pasar por la ceremonia con la vestimenta tradicional. Ese día se visten de blanco, una túnica. El blanco para ellos es pureza. Acá no hay ninguna influencia cristiana ni occidental. Ellos tienen esa concepción por su propia cultura. El blanco es pureza, el blanco es inocencia. Y estas túnicas fueron confeccionadas por sus respectivas madres, ¿verdad?, para ese gran momento en que ellos, repito, van a obtener la ciudadanía y van a poder ejercer sus derechos cívicos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y a los varones se les va a ubicar el famoso tembetá, que es una especie de, hablando mal y pronto, de escarbadientes, que se tiene que hacer de una planta que es el curupica, y solamente el curupica. La palabra curú en guaraní significa mágico, que tiene magia. Curú está en curundú, por ejemplo. Curundú, que es amuleto. Eso es algo mágico. Está en cururú, que es el sapo. ¿Y qué tiene el sapo de mágico? Y el sapo fue el único que cuando se hizo la tierra y faltó el fuego, y Dios preguntó quién podía ir a traer el fuego del cielo, nadie se animó, ningún animal se animó, y entonces el sapo se ofreció y fue y trajo en la boca el fuego. Y de allí que inclusive hasta hoy la gente mágicamente usa el sapo para curar la famosa erisipela o isípula. El pobre sapo es tomado, es secuestrado contra su voluntad y es pasado por la pierna afeitada hasta que produce la milagrosa cura en la gente. Más allá de que sea cierto o no, esa es una práctica. Cururú, curundú, curupica, ¿verdad? Bueno, entonces se le pone el palillo y en esta imagen de la derecha él se está preparando. Estas son una hora antes más o menos. Toman la planta de curupaí. Curupaí, si ustedes conocen, tiene la hoja. La hoja había sido adobatida. Es como una especie de anestésico. ¿Ya? Se frotan el labio inferior, se frotan. ¿Por qué? Porque en el labio inferior le van a perforar. Y las mujeres se frotan la oreja, nambí. Y se están frotando y después, un ratito antes de la ceremonia, le dan un poco de chicha, el famoso cahuí. No es cahuí, es cahuí. Nosotros decimos cahuillí. Cahuillí, que es la mazamorra, viene de cahuí o yiva, cocido, ¿verdad? Cocinado. Cahuillí. Bueno, ellos preparan el cahuillí con el maíz, que pisan el choclo, para ser más exacto, y ponen en unos recipientes, que son los famosos jiao porongos, bastante grandes, mitad el maíz pisado, mitad agua. Cuando no es maíz, ponen el famoso abacaxi, que es la piña, pisada también en el anguá, en el mortero, mitad piña pisada, así con la cáscara y todo, mitad agua. ¿Y qué hacen? Eso dejan por aproximadamente 7 días en la intemperie, de noche con humedad y con frío, de día con un calorazo. Al 7º día más o menos fermenta y se convierte, hablando mal y pronto, en un licor.
y eso es lo que ellos consumen, pero no es que consumen en demasía. La palabra KU, vamos dentro de un rato, no significa borracho como para nosotros significa hoy. KU viene de Kawi, de Kawi quedó K, y de Kawi U. Tomar Kawi significa eso. Que para el paraguayo se le fue un poco más, nomás en vez de tomar un traguito, se le dio por tomar varios litros y eso le hizo el efecto de la borrachera y pasó a ser KU en adelante, borracho. Pero en el mundo guaraní, KU es tomar chicha. Acá ven una ceremonia en la que participan papá, mamá, abuelos, todos, ¿verdad? Al lado ustedes están viendo a una de las niñas que pasó por la ceremonia. Ese es el día, están viéndoles ya a la izquierda, a los muchachos ya con el tembetá, dentro de un rato vamos a ver bien, ya sentados en sus respectivos apicás, en sus silletas. Ellos de ese momento ya son caraí, ya pasaron a ser ciudadanos de pleno derecho en la comunidad. Acá la imagen de la derecha es el momento en que se les va perforando el labio. Generalmente los que le perforan son sus propios familiares, papá, tíos, hermano mayor, primos, etc. Uno que viene por atrás le tira el labio en la parte inferior, ¿verdad? Le tira y el otro se encarga de clavarle allí el palillo ese que pareció al escarbadiente. En varias sociedades se usa. Las mujeres, por ejemplo, todas usan el aro. Si yo le pregunto por qué usan el aro, ninguna me va a poder explicar. Obviamente van así por una cuestión de belleza, un ornamento, y es capaz que alguien me diga fue contra mi voluntad, nadie me preguntó si quería o no. En el caso de los guaraníes, ellos saben perfectamente que al ponérseles el namisay o ponérseles el tembetá, porque eso se llama así, tembetá al palillo en el varón, y nambi sha'i, nambi, oreja sha'i perforada, que con el tiempo quedó namisay. ¿Eso qué es? Y eso es la marca de que ella es cuñá caraí, que ya tiene derechos cívicos. Ellas saben que al tener ese implemento puesto, ellas son adultos con derechos cívicos. Bueno, esta es una imagen más, una última que les quiero mostrar. Los guaraní, importante recordar, no son carnívoros, se hicieron carnívoros forzadamente en estos últimos tiempos. Toda su vida fueron eminentemente vegetarianos. Frutas, verduras, carne de vez en cuando, carne silvestre. No olviden que la vaca, el caballo, la oveja y la cabra vinieron con los conquistadores en 1500, ¿verdad? Y un poco más. Acá ustedes ven en la imagen de la izquierda banana, miel, agua, pescado, ¿sí? Esa es la base de la alimentación. Tienen una alimentación muy sana y son muy longevos, ¿verdad? Por eso tienen una salud, si se quiere, de hierro. No olviden también que cuando ellos entran en contacto con un blanco, es el blanco el que le lleva el resfrío, el blanco el que le lleva la tos, el blanco el que le llevó la tuberculosis, el blanco el que le metió en su momento casos de sífilis y otros más, ¿verdad? En el medio donde ellos estaban, esas patologías, esas enfermedades nunca existieron. Bueno, unas últimas imágenes, acá ustedes ven arriba el título dice Cuñangüe o Cuñacaú, justamente en el sentido que les dije. Hay un momento en la ceremonia en que solamente las mujeres consumen el cahuí. Lo que ellas hacen es cahuí, toman cahuí. Es una cosa normal, es esa medida que está tomando esta señora acá, en la foto de la izquierda. Eso es cahuí. Bueno, creo que tengo unas más donde se ve de cerca. Esto empieza a la mañana y termina a la noche. Acá ya de noche están viéndole a los niños y cada uno con su maraca. La maraca es el símbolo del varón y la tacuara es el símbolo de la mujer. Se dice tacua cama porque le llega hasta la altura de los senos. Cama es seno. Seguramente las señoras que están acá van a recordar o pueden preguntar cuando una mamá le da de mamar al hijo y le dice Houkashubei cama. Houkashubei cama. Cama es seno. Se refiere a los senos. Entonces, de allí también viene camambú. O yo puse tiene camambú. Camapú. Pú es el chorro de leche que sale. En realidad, el camambú se refiere al chorro de leche materno, ¿verdad? Ya también a los muchachos se les dio por otro tipo de chorro que ya no es la leche materna. Ya puede ser whisky, puede ser caña, puede ser... Yo puse de camambú, dice. Pero la palabra viene de camapú, el chorro del seno. Eso es lo que quiere decir camambú. Bueno, acá los ven más de cerca. Si se fijan bien después, porque esto también le voy a pasar para que cada uno de ustedes tenga esta diapositiva. Los varones tienen allí en el labio el ya perforado.
En la foto de la derecha están las mujeres con sus tacuaras. Las tacuaras, repito, le llegan a la altura de los senos. Estas son imágenes dentro del templo. Esa noche una fiesta enorme porque hay nuevos caraí, nuevas cuñas caraí en la comunidad. Cada dos ancianos. En la imagen de la derecha ven a uno de ellos con su tembetá colgado. Allí ustedes ven más o menos color celeste. Es solamente una variación en la imagen nada más. Y acá ven ustedes al papá y al hijo. Al hijo, si se fijan ustedes en el labio inferior, tiene el palillo, el escarbadiente. Ya ha salido de adentro para afuera. Y esta niña que está a la foto de la derecha ya está retornando a la casa con su tacuá. Ellos no dicen tacuara, ellos dicen tacuá. Tacuá cama se llama. Y tacuapú es lo que hace la mujer. Mbopú tacuara, si ustedes dicen mal. Entre ellos dicen o tacuapú. Y el varón que hace con su maraca, un baracapú. Uno quiere escuchar que alguien hace sonar el sonajero la maraca, tiene que decirle en baracapú. En baracapú miñande. Y si quiere escuchar a la mujer cuando golpea esto contra el suelo, tendría que decirle etacuapú miñande. Etacuapú. Etacuapú mi. Y acá ven la última imagen, cerró con esta, el tembetá allí en vivo y en directo, en la parte central e inferior del labio inferior de este niño que dejó de ser un niño común y corriente y pasó a ser un caraí entre los países tabiterá en la zona de la Mambay. Bueno, este es el contenido que hoy quise compartir con ustedes, una que corresponde a la parte anterior, hablando un poco de los pueblos indígenas y su actualidad en el Paraguay, y esta última parte, algo que tiene que ver con la religión guaraní, no cristiana, porque nosotros hablamos del cristianismo en guaraní, pero el cristianismo no forma parte de la religión guaraní. Eso vino con los europeos, ¿verdad? Que eso le costó mucho al indígena entender y finalmente forzadamente lo hicieron, ¿verdad? Cuando fueron a las reducciones. Bueno, nuevamente yo me abro acá para si alguno quiere hacer una consulta, no olviden que esto va a quedar grabado. Pueden Yo volver tengo una consulta. Sí, escucho, Ana. Cuando dijo eso de que en los libros figura que hablan de los guaraníes como que ya han muerto siempre en tiempo pasado, ese mismo tópico de conversación tuve una vez con alguien y esta persona me dijo, pero no hablan así, no están así en pasado porque están muertos, sino porque el mundo de ellos cambió. Entonces, lo que hacían antes ya no hacen ahora porque se adaptaron a las modernizaciones que iban pasando a través de los tiempos. Por eso hablan de la cultura en el pasado, no porque estén muertos. Esa fue mi misma pregunta, mi misma cuestión. ¿Por qué hablan así si ellos todavía están en? Y eso fue lo que esta persona, esa fue la explicación que esta persona me dio. Quería saber cuál es su punto de vista en esto. Es un error, eso está mal. Definitivamente ellos siguen vivos, la cultura sigue viva y lastimosamente la visión occidental, y yo dije hace rato colonialista, el coloniaje no desapareció, ¿verdad? Eso está en todas partes. Lastimosamente, como decía un periodista, duele decirlo, pero hay que decirlo, esa es la verdad. Es decir, nosotros lo tratamos a ellos como ya muertos. Y ese es el concepto claro que dicen los libros. Eso no se puede leer de otra manera. Mientras continúen los libros así, ellos están muertos, por más que estén vivos. A mí también me pareció, yo tengo la misma opinión que tiene usted, pero me pareció me llamó la atención porque esta persona, no voy a decir el nombre para no, pero es una eminencia de la lengua, o es considerada una eminencia en la lengua guaraní. Y esa fue la respuesta que me dio, lo cual no me satisfizo para nada. Porque me parece que sí, que están hablando todos los libros hablan como de estos pueblos como si fuera que están desaparecidos, pero ahí siguen. Claro. Ese es el sentido de nuestra explicación hoy. Por esa aclaración. Al contrario, para eso estamos, Ana. Ahora, parece que es Miguel o es Juan. ¿Tienen su micrófono cerrado? Miguel.
Miguel, perdón. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estamos? Bien, mira, yo tengo una pregunta. Cuando usted estaba hablando me remontó hace 60 años atrás. Sí. Mis padres fue argentino. Él Ujú. con Marco Sastre, Carlos Casado, Gaspar Campos, mi papá, y el Sí. señor Mianovich fueron Sí. para el norte. Para el norte. Al norte que es Bahía Negra y todo eso. Sí. Bueno, fundaron Puerto Sastre y ahí nací yo. A la edad de los 5 años, como usted tocó el tema de los chamacocos, me llamó la atención, porque viste que allá papá trabajaba en la fábrica de Tanino y todos los chamacocos eran indios guaraníes, pero eran lo que hacían el trabajo de la gente blanca, digamos, toda la parte de la caballería, la vaca y todo eso. Sí. Pero aquí va mi pregunta, David. También me hablaban a mí que habían los indios moros. ¿Qué eran esos indios? Son los que comían a la gente y mataban, ¿verdad? Los moros, para ser más exacto, yo hace rato mencioné a los moros con el nombre de Ayoreo. Esa es la parte de Bolivia, Paraguay. En la que está hacia la frontera con Bolivia. En realidad, hay que ser claros también en esta cuestión. Y eso, con el tiempo, se degradó la información, se degeneró la información. De que ellos tenían y tienen hasta hoy, no, digamos que en este momento no les puedo decir ayer o antes de ayer, pero hasta no hace mucho, la costumbre muchas veces de pelear entre ellos. Y ustedes conocen, habrán visto alguna vez una película que se llama Highlander, donde pelean unos tipos con unas espadas que tienen sus cientos de años consigo y bueno, cuando el personaje más importante vence al adversario, de la espada del otro sale unas chispas y se le carga la fuerza del otro. Bueno, ese mismo principio ritual que existe en muchas sociedades del mundo, existe entre los ayoreos, que son los únicos que tienen esa práctica. Ellos cuando matan a un adversario, le rompen el cráneo acá, quitan un poco de los sesos y comen. Eso fue lo que me decía. No es que le toman al pobre personaje muerto ya y le meten una feroz olla y zanahoria, tomate, lechuga y todo. No es esa la cuestión. Es una cuestión ritual donde le rompen el cráneo, toman una parte de los sesos, comen y se acabó la historia. Esa es y está basado en este principio que les acabo de mencionar, que no es tampoco propio de los ayoreos. Existió en muchos lugares del mundo. Existe en muchos lugares del mundo. Es como apropiarse con eso. Gracias, David. De la adversario. Bueno, muchas gracias, Miguel. Ahí alguien levantó la mano. Sí. Bueno, antes que entre Miguel Salinas, el que prendió su micrófono, creo, quería decirle al profesor David que Elizabeth Cardoso le está escuchando desde San José, Costa Rica. Un placer. Saludos. Elba Paredes dice buenas noches desde Entre Ríos, Argentina. Saludos a Elba. María Elizabeth Vallejos Ayala dice buenas noches, un gusto escucharte siempre, profesor. Dice. Muchas gracias también a ella. Un saludo cordial. Maite y Jorge Bandera. Muy bien. Miguel Salinas, ¿tienes la palabra? Creo que no está pudiendo hablar. Tiene el micrófono encendido, pero no le escuchamos. Él dijo que estaba en Formosa. ¿Ahí sí. me escuchan? Ahí te escuchamos. Tuve que sacarme el micrófono. No, yo suelo levantar la mano, una acción que permite hacer el zoom como para no interrumpirlo cuando están hablando. Que quería consultar, usted que ha estudiado, digamos, lo que es la historia del Paraguay. Tengo mi abuelo, ya fallecido, peleó en la guerra del Chaco, y hay una anécdota que siempre cuenta mi mamá, que una parte le decía en castellano, y otra parte le decían guaraní, tipo que en un momento de la guerra el metrallista dice que no le llegaban provisiones, y había un par de bolivianos muertos en un enfrentamiento, y como que no había nada para comer y había que comer lo que había, y como que daba a entender que hicieron esa práctica ya de los antiguos y decían, no, esto
él decía, esto mi papá me enseñó, esto es tradición. No sé si me entiende la Sí, sí, entiendo. En realidad no existen testimonios documentados de eso. Sí hay testimonios de que llegaron a consumir la orina, que cuando le faltó agua y no había agua, se llegó al extremo de consumir la propia orina, ¿verdad? Pero con respecto a la práctica de comer carne de alguna otra persona fallecida, inclusive no. Así documentado no existe. Con eso tampoco no puedo decir que fue o no fue, ¿verdad? Pero al no existir documentos, no tenemos nada fidedigno. Sí, esto que conté recién de los chamacocos se dio en varios otros lugares, no solamente acá de América y no del mundo, pero eso es al margen. Con respecto a los paraguayos propiamente no, yo no conozco. Leí bastante, pero nunca nada como eso. Solo consulto como curiosidad nomás. Perfecto. Ya a mi perfecto. abuelo no le tengo edad para consultarle. Por ahí usted tenía algún dato. Sí. No, esa cuestión no. Sí sé lo de la orina, eso me consta. Yo tuve un abuelo que fue combatiente del Chaco y hablé mucho y me contaba muchas cosas, ¿no? De que llegaron a pasar hambre, pasaron. Y ellos buscaban algunos frutos que habían por allí, conocían perfectamente el tema del cactus, el tema de una famosa, un tubérculo que se llama iwiá, que ellos cuando no había agua buscaban eso y era esponjoso, sacaban ese tubérculo y consumían unas gotas de agua que se acumulaban en esos tubérculos. Cosas como esas sí tengo muchos datos, pero eso en particular no. Sí. Eso mismo contaba mi abuelo, que llegaron a un monte y comieron ya. Opaitema tiene su forma, como decía, se terminó todo lo yuyo, toda la raíz, todo lo que podíamos comer ya comimos. ¿Verdad? Opaitema hiupí, Opaitema tembiú. Y entonces Y allí también, ellos... no, escucho, yo lo escucho. No, que allí ellos se vieron en la necesidad de buscar muchos de esos productos que habían de forma natural por allí. Una cosa que a mí me contaba mi abuelo es que ellos tenían una especie de harina del algarrobo. El algarrobo tiene una semilla, la semilla, ellos tenían la costumbre como podían de pisar eso y llevaban eso en una especie de bolsa y comían. Eso también es una tradición indígena, tomaban con la mano y era un puño así de lo que era la semilla molida y con eso podían aguantar mucho tiempo, decían, aunque no era lo más grato, pero era una manera de mantenerse en condiciones, ¿verdad? Sin pasar hambre propiamente. La estratagema. Una preguntita. Sí. Para la gente que no está acostumbrada a hablar guaraní, las vocales a veces son un poco difíciles de pronunciar. Las nasales, sí. Las vocales nasales. ¿Hay algún truco, algo que puedan hacer físicamente para que eso les salga? Yo tenía un profesor en el colegio que me decía, apretate la nariz. A y A. Porque es un sonido nasal. A, o qué. Ahí está. O qué. Acá que es cabeza, acá. No es acá, sino acá, de aquí, sino esto es acá. Chacarasú. Acá, rasú. Y uno comienza con eso y la cuestión, increíblemente, seguramente para los que no conocen, pero es práctica, ¿verdad? Ustedes hacen de una manera muy práctica, vale la redundancia, es grabarse uno mismo y escucharse, ¿verdad? Y ir haciendo los intentos. De buenas a primeras probablemente no lo van a conseguir de la noche a la mañana, pero hay una insistencia, si hay una insistencia de parte de ustedes y van practicando todos los días, eso se les va a acomodar, porque son solamente cuestión de prácticas. Así como uno puede aprender un fonema del francés, que es complicado, hablo en alemán, así también. Yo les aseguro que el caso guaraní es mucho más sencillo que todos esos idiomas, ¿verdad? A mí el que más me costó fue el Sí, pero sí, ya está. Ya está. Ya está. Bueno, y ese mismo proceso puede pasar con los demás.
Gracias. No, ella es. No. Bueno, no. perdón, queríamos hacer de que esto sea muy dinámico, muy entretenido, como evidentemente lo está haciendo, pero para la gente que de repente está prendida, bueno, nosotros nos dispusimos a estar exactamente a un tiempo determinado ya en el Zoom y les agradezco mucho por eso, por el tiempo, pero hay personas que están siguiendo la transmisión por la página de ATCO y del Centro Cultural, por el Facebook, y de repente 1 hora y media quizás ya les resulte un poco largo. Entonces habíamos dicho de que íbamos a tratar de concentrarnos en 1 hora que se nos va volando, porque es muy interesante el guaraní, tiene una riqueza increíble. Así que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden escribirnos a nosotras, que tenemos todos las formas de ponernos en contacto con el profesor, incluso entre semana, ¿verdad? Así que con gusto vamos a estar respondiendo si tienen alguna inquietud o alguna cosa que quieran saber. De hecho, que él más adelante nos va a hablar de las fábulas, va a hacer que esto sea muy enriquecido, porque de verdad hay tantas cosas lindas que de repente ya no se comentan, ya no se comparten sobre la mitología misma. Y cosas, curiosidades. El otro día mi esposo me decía, pero vos crees en el bombero, en el Yacyretá, en el Luisón, y estuvimos toda una noche debatiendo, porque yo tenía, por ejemplo, un vecino que acaba de fallecer, que era un señor que sabía mucho, y sin embargo, o sea, leía muchísimo, y él tenía cada anécdota tan simpática, tan graciosa, que sería lindo compartir esto y hacerlo no solamente así didácticamente tan estrecho, porque el profesor tiene una facilidad enorme para transmitir, así que agradecemos muchísimo el tiempo. Sabemos que en Paraguay ya es tarde, también para Gloria Adorno, para Mirta, que están en otra parte, en donde no sé qué hora será en la Argentina con Miguel Salinas, pero bueno, valoramos en extremo este tiempo que nos han dedicado, así que les invitamos muy cordialmente a que se conecten de vuelta el próximo domingo, y si pueden hacerlo también mañana, que tenemos clases de cocina paraguaya con una chef muy simpática y un taller de la voz con nuestro amigo Argüello Dúo. Así que por nuestro tiempo y en respeto al tiempo también del profesor, les agradecemos mucho. Creo que con esto damos por terminada hoy nuestra clase. Gladys, ¿quieres decir algo? No, de mi parte es todo. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Nos vemos. Nos vemos.